Buenos días, gracias por invitarnos a participar en el segundo simposio de negocios de desarrollo internacional y el primer encuentro de la Red Venezolana de Estudios Organizacionales, organizado por la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Gran Colombia y el Doctorado en Ciencias Organizacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, ubicado en la ciudad de Mérida, Venezuela. Quien les habla, Laura Obando, soy profesora titular de la Universidad de los Andes en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en el Departamento de Ciencias Administrativas, adscrita a la Cátedra de Legislación Organizacional y al Grupo de Investigación de Legislación Organizacional y Gerencia, donde hemos desarrollado investigación en aspectos jurídicos relacionados a las organizaciones y actualmente enfocamos nuestras líneas de investigación al desarrollo de la metodología necesaria para abordar estudios organizacionales. De igual forma, mis áreas de investigación también han estado inclinadas hacia el área de los currículum por competencia en la Universidad de los Andes. La investigación que a continuación se presenta es el resultado de una revisión profunda sobre la metodología necesaria para abordar investigación en el área de los estudios organizacionales. Se hace una revisión profunda sobre los distintos enfoques que pueden ser aplicados, tales como el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y la discusión existente y reiterada sobre el uso de manera complementaria del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo en una misma investigación. Antes de que el investigador decida cuál es la metodología que debe emplear al abordar una investigación en el área de los estudios organizacionales, es importante que conozca como investigador exactamente qué significan los estudios organizacionales, cuál es el campo de acción de los estudios organizacionales para que pueda, en función de conocer esas características propias que tienen las organizaciones hoy en día como un nuevo fenómeno de la realidad social, ¿cuál es la metodología más adecuada para abordar ese fenómeno organizacional? Si bien es cierto, ha existido en los últimos años una evolución en la concepción de lo que significan los estudios organizacionales, es importante que el investigador se forme su propia convicción y su propio razonamiento sobre lo que significa abordar investigaciones en esta área, donde efectivamente la observación juega un papel fundamental, realizar la investigación bajo un razonamiento inductivo o bajo un razonamiento deductivo también va a marcar o a delimitar cuál es el enfoque que el investigador debe tener o debe darle a la investigación. Los fenómenos organizacionales constituyen el objeto de estudio de los estudios organizacionales. En ese sentido, la manera de abordarlos a través de un proceso de investigación es desde distintas perspectivas o visiones de distintas disciplinas. Es así como no es a través de una única disciplina que se estudian los fenómenos organizacionales, sino que se hace uso de distintas disciplinas como la sociología, la psicología, la antropología, como disciplinas que ayudan a estudiar y entender el comportamiento del individuo en la organización, porque eso en definitiva es lo que se estudia o parte de lo que se estudia en los estudios organizacionales, cómo es ese comportamiento del individuo en la organización. Y se estudia para comprenderlo más que para generar procesos de rentabilidad o utilidad para mejorar ese estado social del individuo en esa realidad que vive en la organización. El investigador, en este sentido, se acerca a su objeto de estudio a través de un acto de interpenetración, en el cual el sujeto cognoscente participa en el proceso de investigación, se interrelaciona con los distintos actores que se encuentran en la organización para, a través de esa interacción, comprender los significados que esos actores le dan a las situaciones que se viven dentro de la organización. De tal manera que el campo de acción donde se realizan las investigaciones en los estudios organizacionales es un campo bastante amplio que pasa la esfera de las organizaciones tal como se concebían en el ámbito de las teorías administrativas
y pasan a estudiarse todo tipo de organización, independientemente que tengan un fin utilitario o no. La metodología se presenta en el proceso de investigación como aquella que le permite mostrarle al investigador una serie de métodos que existen para que él se apropie de uno de ellos y le permita conducir su investigación de una manera más ágil, más rápida y lo mejor argumentada y sustentada posible. La metodología en este sentido establece entonces, además de estudiar y presentar la diversidad de métodos que existen, de igual forma suministra herramientas y técnicas que le permiten al investigador abordar el proceso de investigación en la fase de la recolección de información, en análisis de la información, y todo ello va a depender del método que seleccione. En cuanto al método, el método se consolida como la manera a través de la cual el investigador se acerca a la realidad que va a estudiar, es decir, la manera a través de la cual se acerca a su fenómeno de estudio y a su fenómeno organizacional. La selección del método está ampliamente ligada a la postura paradigmática que dicho investigador tenga. En el caso de los distintos paradigmas existentes, podemos hablar del paradigma positivista o del paradigma interpretativo. Ambos paradigmas, de una u otra manera, inciden en la selección del enfoque que el investigador asuma en la investigación, pero también del método que el investigador decida seleccionar. Se habla con muchísima frecuencia de la necesidad de la argumentación y coherencia que debe prevalecer en las investigaciones de los estudios organizacionales en cuanto al paradigma que asuma el investigador, el enfoque que seleccione, la metodología que va a realizar y el método que va a utilizar, y que finalmente pues es el que le permitirá acercarse al objeto de estudio. En cuanto al método o los métodos que existen, están vinculados al enfoque y al paradigma en el cual el investigador o bajo el cual el investigador esté abordando la investigación. Si se trata de un paradigma positivista y un enfoque cuantitativo, tenemos, por ejemplo, el método estructuralista, funcionalista, positivista, racionalista, entre otros. En el caso de que el investigador aborde su investigación bajo el paradigma interpretativo y el enfoque cualitativo, los métodos más comunes son el fenomenológico, el estudio de casos, la etnografía, la teoría fundamentada, entre otros. En el caso de la investigación cuantitativa aplicada a los estudios organizacionales, el investigador parte de la deducción, parte de una teoría ya preestablecida a través de la cual intenta explicar un fenómeno organizacional. Para ello se plantea una hipótesis que pretende comprobar mediante su investigación. Y en este caso, por tratarse justamente de una investigación cuantitativa, hace uso de herramientas matemáticas, modelos estadísticos que le permitan cuantificar y poder dar una explicación del fenómeno que se encuentra estudiando. Luego de que el investigador revise su objeto de estudio, el fenómeno organizacional, las características que éste posee, según ese análisis que él haga, es probable que seleccione el enfoque cualitativo. En este tipo de enfoque, el razonamiento del cual partirá el investigador es un razonamiento inductivo, que le va a permitir describir de manera profunda el fenómeno organizacional, así como también comprenderlo e interpretarlo. Los hallazgos que obtiene de esa investigación son producto de una observación en la cual se va a dar una interpenetración del sujeto cognoscente con el objeto de estudio. Ese acercamiento del investigador al objeto que va a estudiar le permite comprender las vivencias y los significados que los distintos actores que se encuentran en la organización le dan a ese fenómeno organizacional.
En los últimos años se ha estado hablando sobre la necesidad de aplicar de manera conjunta y en forma complementaria el método cualitativo con el método cuantitativo, es decir, utilizar en una sola investigación aplicar los dos enfoques, cualitativo y cuantitativo. Ello ha generado una profunda discusión en el mundo académico en torno a que desde el punto de vista del origen epistemológico al cual pertenecen tanto el enfoque cualitativo como el enfoque cuantitativo, no es posible ni viable aplicar de manera conjunta o complementaria estos ambos métodos a un proceso de investigación. Sin embargo, autores como Hernández, Batista y Sampier han escrito en múltiples ocasiones que esta complementariedad es absolutamente necesaria para abordar fenómenos sociales que son complejos de hacerlo solamente desde el punto de vista cuantitativo o desde el punto de vista cualitativo. Es por ello que ellos asumen la postura, además de denominar los métodos mixtos en la aplicación, y dicen que la confrontación ha sido completamente innecesaria, que finalmente lo que se trata es de buscar o ayudarse de los enfoques y de las herramientas y técnicas que cada uno de ellos tiene para llevar a feliz término un proceso de investigación, más que discutir el origen paradigmático al cual se encuentran anclados cada uno de los enfoques. Ciertamente, hoy en día, investigaciones en el campo de los estudios organizacionales, particularmente, hacen uso de manera complementaria de ambos métodos y se denominan métodos mixtos, métodos complementarios. Hoy en día se trata más de buscar lo complementario para que efectivamente se le pueda dar resolución a los problemas. De igual forma, la base epistémica de esta complementariedad en el método parte del pragmatismo, donde de lo que se trata es de hacer investigación y que finalmente el investigador no debe anclarse a ninguna postura desde el punto de vista de un paradigma o de un enfoque, sino lo que debe hacer uso es de ejecutar de manera congruente, coherente y lo suficientemente argumentado la selección de un método, de un enfoque, de una metodología, de un paradigma que le permita alcanzar los objetivos o propósitos propuestos en la investigación. Como reflexión final, podemos decir que ciertamente el enfoque que el investigador seleccione para abordar la investigación en el área de los estudios organizacionales va a depender exactamente de lo que él desee como investigador hacer. Él puede tomar la decisión de explicar el fenómeno organizacional. En ese sentido, pues abordará una investigación bajo el enfoque cuantitativo que le otorga y le concede las herramientas matemáticas, estadísticas para explicar el fenómeno organizacional y para comprobar una hipótesis que previamente se ha formulado. Ahora bien, si el investigador lo que desea es más que explicar el fenómeno, es comprenderlo porque se encuentra inmerso o es inherente al comportamiento del individuo en la organización, pues requerirá en ese sentido abordar la investigación desde el enfoque cualitativo. Este enfoque le permite al investigador hacer procesos de interpretación en el cual se puede ayudar de disciplinas adicionales como la psicología, la sociología, que le permiten ayudar a comprender ese comportamiento del individuo. Lo que nos da cuenta de que el enfoque que seleccione, bien sea cuantitativo o cualitativo, va a depender de lo que el investigador se proponga, o bien de explicar o bien de comprender. La evolución hoy día de las organizaciones ha pasado por convertir a las organizaciones o transformar a las organizaciones de organizaciones que su comportamiento y su análisis y estudio era mucho más simple a convertirse en organizaciones complejas que se encuentran inmersas en una realidad mucho más compleja que la anterior. Por eso es que se privilegia hoy en día la aplicación
de métodos y enfoques cualitativos más que cuantitativos. Sin embargo, como no siempre a través de lo cualitativo se permite comprender ese fenómeno, pues se hace uso de manera complementaria del método cuantitativo y del método cualitativo. Por tanto, utilizar el enfoque de manera complementaria a través de un método mixto también se ha permitido en los últimos años en las investigaciones de los estudios organizacionales, donde ciertamente se discute desde el punto de vista epistémico y paradigmático si efectivamente es posible hacer uso de los métodos de manera complementaria o no, pero ciertamente lo ideal es entender que se debe hacer uso de las herramientas necesarias para explicar y comprender en algún momento determinado el fenómeno. Y eso no significa que estemos contrarrestando o oponiendo las posturas epistémicas de acuerdo a los paradigmas de donde provienen. Se privilegia la complementariedad en caso de ser necesario, y ello se enmarca un poco en las posturas pragmáticas que los investigadores hoy en día tienen y por supuesto donde la heurística del investigador juega un papel importante. Agradezco la oportunidad a los organizadores del evento y me encuentro a su disposición a través de mis redes sociales, a través de las cuales pueden contactarme a los fines de esclarecer algunos puntos que hayan quedado pendientes en la discusión. Muchas gracias.